Hola, ¿qué tal? Muy buena vida tengas todos ustedes. Sé bienvenido a una emisión más del área de salud de UNCOA. Hoy vamos a dar una continuidad al tema que ya se han estado refiriendo todos estos días con relación a lo que es la conciencia. Y hablamos de la conciencia porque también tenemos que entender que la conciencia es conocerte, entenderte, comprenderte, discernirte, saber cómo se da aquello en ti, y el conocerte a ti también tienes que entender tu cuerpo, tu mecanismo, tus partes, tu interior, cómo están estas formadas y cómo estas se dan a través de todo eso que se está hablando, que tiene una explicación ya realizada científicamente y que se siguen sacando más datos cada vez. ¿Cómo vamos a entender las emociones, que a las ya hemos hablado, cómo las enfermedades se dan a partir de una cierta calidad magnética que tienes que tener en tu cuerpo? Las condiciones que después del 200 de esa cantidad, que ya hay una tabla previa al respecto, del doctor David Hodgkin, que vamos a presentarte ahorita, como esta tabla él tiene ya graficado, él graficó ya porque acaba de fallecer, cómo a partir de los 200 para arriba el cuerpo empieza a estar estable, y cómo cambiando las perspectivas y las actitudes y el pensamiento y la forma de accionar, eso va mejorando y aumentando tu calidad de física y vital, y evita totalmente que tú tengas un desequilibrio físico. Cómo estas emociones son tan viscerales. Hemos dicho que estas emociones de 200 para abajo son viscerales. ¿Y por qué son viscerales? Porque se generan en el abdomen. En el abdomen están las vísceras. Por eso es visceral. Y cómo tú, cuando sientes un coraje, sientes que el hígado se te aprieta, o que se te hincha, o que te pica. Y cuando sientes miedo, sientes que la espalda como que te cansas, como que te duele, y cuando sientes esto, y cuando sientes aquello, y cuando sientes así, todas esas partes van afectándote, distintas partes de tu cuerpo. Ya lo explicamos la vez anterior, cómo el miedo afecta los riñones, los pulmones, como el hígado, el coraje y así. Pero ahora, con esta tabla que ahorita tú estás viendo, vamos a darnos cuenta cómo lo más elemental de las emociones. Aquí, ahí está. La primera, que está por debajo de totalmente, que es el 20, es la vergüenza. Después dije el 30, la culpabilidad. Después la apatía, la aflicción, el miedo. Fíjate, el miedo son 100. 100. ¿Cuántas personas estamos en 100? Porque tienes inseguridad, porque no tienes capacidad, porque no puedes, porque no haces, porque te paralizas, porque, y siempre hay un porque, pero no te mueves, te paralizas, y eso te hace así, un deseo de no prosperar, un deseo nada más de querer hacer, pero no moverte. Quiero, deseo, me gustaría, y de ahí no te mueves. Hay apatía todavía en tus acciones, no eres específica. Hay un enojo y frustración porque no logras las cosas. Pues también eso te mantiene ahí, atorado. Después sigue el orgullo de que yo puedo, y es que no me hace, y es que ya va a ver, Dios es culpable, y empiezas a decir a todo mundo de lo que se va a morir. Después sigue el coraje. Ahí ya empieza el coraje. Estamos hablando no del coraje como una energía negativa, sino como el valor de salir adelante, ¿sí? Como la disposición de aventarte a hacer las cosas, como decir, ahora sí, ya, de aquí en adelante va a cambiar las cosas. Y entonces es cuando empieza a mecanizar tu cuerpo la energía mejor para funcionar en calidad. ¿Cuál es la mejor calidad? Pues obviamente que la paz, obviamente que el amor, la alegría. Esos son los niveles de 600, 540, 590. Pero ¿cuántas veces oscilamos entre la aceptación y la disposición de que es el coraje, hasta la apatía, la aflicción, el miedo y el coraje, el enojo?
O sea, es una oscilación constante en la que estamos con nuestro cuerpo en energía. Que ¿cómo va a funcionar bien tu cuerpo? Es imposible que tu cuerpo dé una acción específica porque es una máquina y una máquina requiere de una continuidad energética específica de ese órgano para que logre hacer todo lo que tiene que hacer en el día como su función de vida. Pero si tú lo traes en un vaivén de energías que suben y bajan, pues jamás va a lograr esa capacidad. Y entonces va en detrimento, va disminuyendo su capacidad y vas a empezar a sentir inflamación, empezar a sentir piquetes, empezar a sentir una serie de factores que al rato te van a impedir una calidad de vida. ¿Sí? Y que el cuerpo es tan sabio que cuando empieza a ver que hay un deterioro en un órgano, pues en lugar de dejar que ese órgano se termine de destruir, se empieza a dispersar esa energía en los otros órganos cercanos que también trabajan conjuntamente con él para equilibrar esa desarmonía que hay ahí. Y entonces empiezas a tener un problema sistemático, ¿sí? De todo un sistema. Y empiezas a tener todo un trastorno digestivo y empiezas a tener un caos de inflamación, de estreñimiento, de cansancio, de molestia, de agotamiento, de incapacidad de terminar tu día porque no hay vitalidad. No puede haber vitalidad porque hay un bloqueo en el centro de tu cuerpo, en la zona visceral. ¿Sí? Entonces es imposible que fluya a tus piernas, es imposible que fluya a tu cerebro. Entonces no piensas bien, no disciernes bien, no captas bien, no ejecutas bien, eres torpe, ¿sí? Y te enoja esa torpeza. Eres lento y te enoja esa lentitud. Entonces todo va aunado, todo va conjunto, todo es parte de, eres un todo. ¿Sí? Y tanto el corazón tiene que ver con el último capilar de tus uñas hasta el último pelo de tu cabeza. ¿Por qué? Porque lo irriga, porque lo nutre, porque requieres de él para crecer. ¿Sí? Pero hablando ya específicamente en cuanto a emociones en el cerebro, que es el receptor. Muchas veces decimos, ok, sí, el cerebro es el receptor, es como una antena, pero ¿cómo funcionan adentro esas emociones? Y entonces nos vamos a ir al sistema límbico. El sistema límbico es un sistema muy particular que pocas veces se habla de él o se habla de una forma muy a grosso modo. Ahorita te vamos a poner un pequeño video, en donde vas a entender cómo se da esa mecánica en tu cerebro de las emociones, del miedo y cómo estas suben, bajan, se mueven para un lado y para otro en el mismo sistema, cómo está compuesto, de qué está compuesto, en dónde se ubica y tú lo puedas entender mejor. Bien, adelante, por favor. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cuya función es crucial para distintos procesos. Por ejemplo, la expresión de las emociones y sentimientos, la memoria, las respuestas homeostáticas, la conducta sexual y la motivación dependen de este sistema. Paul Broca llamó lóbulo límbico al conjunto de estructuras que forman un limbo o anillo alrededor del tallo encefálico. También le denominaba rinencéfalo, pues consideraba que era el encargado del olfato. Por supuesto que se equivocaba en esta interpretación. Hoy en día consideramos que múltiples estructuras forman el lóbulo límbico, entre ellas el giro del cíngulo, el giro subcalloso, el giro parahipocámpico, la formación hipocámpica y el uncus. Por otra parte, cuando consideramos al sistema límbico, agregamos varias estructuras relacionadas, entre ellas las famosas amígdalas, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior del tálamo y las vías de conexión entre ellos, entre los que se encuentran el alveo, la fimbria, el fórnix, el fascículo mamilotalámico y la estría terminal. Y la pregunta es, ¿cómo participa el sistema límbico en la expresión de emociones y en la formación de sentimientos?
El primero en desarrollar un modelo de sistema límbico como centro de las emociones fue el neuroanatomista estadounidense James Papez. Según este modelo, que hoy conocemos como circuito de Papez, las señales de un estímulo emocional se integran en el tálamo. De ahí se distribuye la información hacia el hipotálamo, que servirá para manifestar la emoción, y hacia distintas cortezas, que servirán para generar la experiencia subjetiva emocional, es decir, lo que conocemos como sentimiento. En otras palabras, la respuesta corporal estereotipada que siempre se produce de la misma manera es coordinada por el hipotálamo, y a eso se le denomina emoción. Por el contrario, la experiencia emocional que es subjetiva es un proceso cortical y la denominamos como sentimiento. En distintas investigaciones se encontró que en efecto el hipotálamo tiene una función crítica en la manifestación de las emociones. Por ejemplo, Bard y Hess encontraron que después de someter a gatos a una neurocirugía para extirpar la corteza cerebral, sustancia blanca y ganglios basales, los gatos se volvían sumamente agresivos. Tenían comportamientos de enojo, su pelo se erizaba, sus pupilas se dilataban, su espalda se arqueaba y mostraban los dientes. Por el contrario, si seccionaban por debajo del hipotálamo, esta reacción no se presentaba. Una estructura clave en la formación de las emociones es la amígdala. Kluver y Busey descubrieron esta función al estudiar el efecto de lesiones extensas del lóbulo temporal en monos rhesus. Estos investigadores encontraron que las lesiones bilaterales en la amígdala provocaban que los animales se volvieran extremadamente dóciles y que no tuvieran nada de miedo. Incluso perdían el miedo a las serpientes. Ese es un miedo muy natural y muy potente en estos animales. Un síndrome poco común en los seres humanos es el denominado síndrome de Kluver y Busey por estos autores. Este síndrome es provocado por lesiones bitemporales extensas que afectan a ambas amígdalas. El síndrome se caracteriza por un comportamiento emocional y sexual alterado, falta de miedo, agnosia visual, hiperoralidad y exploración excesiva del medio. Integremos lo que hemos visto con un ejemplo. Estás caminando por la calle, es tarde y está oscuro. De pronto encuentras un perro y este perro quiere morderte. La información visual y auditiva sobre el perro llega al tálamo y del tálamo se dirige hacia las amígdalas. La amígdala tiene 3 núcleos principales, el lateral, el basolateral y el central. La información viaja desde el lateral al basolateral y del basolateral al núcleo central. El núcleo lateral almacena memorias emocionales, principalmente memorias desagradables. En nuestro ejemplo, este individuo probablemente se acuerde del miedo que sintió cuando de niño le mordió un perro. Además, el núcleo lateral se interconecta con el hipocampo. El hipocampo es la principal estructura relacionada a la formación de memorias explícitas. En nuestro ejemplo, el hipocampo generaría la memoria sobre en dónde estaba cuando le mordió el perro, cómo era el perro, de quién era el perro, etc. Por otra parte, el núcleo basolateral se considera una vía de paso. La información llega al núcleo central en donde se distribuye a distintas regiones, entre ellas el hipotálamo, que como ya vimos se encarga de la expresión de las emociones. La expresión es vasta e incluye cambios motores como el correr, las respuestas autonómicas como el incremento de frecuencia cardíaca, entre otras. El núcleo central también tiene proyecciones que estimulan distintos sitios del tallo cerebral, como el locus coeruleus y los núcleos del Raphe. Estos núcleos liberan neurotransmisores hacia toda la corteza. Estos neurotransmisores son noradrenalina y serotonina, que entre otras cosas incrementan el estado de alerta. Esta vía subcortical se encarga de la expresión estereotipada de las emociones. Esta vía explica por qué siempre expresamos físicamente de la misma manera el enojo, la sorpresa, la tristeza, etc. De hecho, todas las sociedades del mundo tienen las mismas expresiones para estas emociones básicas, lo que nos habla de su origen biológico más que social o aprendido. Finalmente tenemos la vía compleja de la formación de los sentimientos. La información pasa desde el tálamo a distintas regiones corticales.
El procesamiento de estas regiones nos permite tener una experiencia subjetiva y altamente personal. También estas regiones nos permiten modular la respuesta emocional para que ésta sea siempre adecuada. Las cortezas implicadas incluyen la corteza prefrontal, la corteza del cíngulo y la ínsula. En resumen, el sistema límbico nos sirve para muchas cosas. El sistema límbico está formado por múltiples estructuras, incluyendo al lóbulo límbico y regiones relacionadas. Una emoción es la expresión estereotipada de un sentimiento, y un sentimiento es la sensación subjetiva interna. Las emociones son codificadas por vías subcorticales que incluyen a la amígdala y al hipotálamo, mientras que los sentimientos por vías corticales complejas. Muy interesante, ¿verdad? Ya sé que hay palabras y terminología difíciles de entender, pero por la que yo te puse este video es para que entiendas que aún el cerebro tiene un mecanismo de reacción y que aunque somos seres químicos y físicos, estamos hablando de química, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de mecanismos internos que se dan en el cerebro y que allí es donde afectan o se estimula las emociones, cualquier emoción que sea, tanto positiva como negativa, ¿sí? Y que estamos hablando de hormonas que son reacciones químicas que pueden ser positivas y negativas. Y entonces todo eso va como consecuencia a darnos un trastorno en nuestro cuerpo, una respuesta física química que te va a dar como consecuencia una acción de conciencia, porque cuando tú haces todo esto es en una fracción. Todo esto que acabamos de ver se da en una fracción, ¿sí? Todo, así. Tienes allí toda la historia, todas las cargas emocionales, todos el por qué sí, el por qué no. Si me pegó, cuando me pegó, desde que yo estaba niña, no lo quiero, me cae mal. Y empiezas a catalogar y a poner etiquetas en todas aquellas personas que, como esa persona que te lesionó, te va a lesionar. Y empiezas a alejarte o empiezas a tener animadversión hacia esas personas cuando ellos no tienen nada que ver con el problema que tú tienes. Es un traumatismo que tú tienes y que tienes que entender, que lo tienes que comprender y que te tienes que liberar para poder hacer que tu cuerpo no se afecte, porque entonces imagínate estar etiquetando a toda la gente conforme las reacciones y las historias negativas que tú tuviste, pues todo mundo va a ser tu enemigo, todo mundo va a ser el factor de tu tristeza, todos van a tener la culpa, vas a envidiar a todo mundo de todo lo que no tuviste o no pudiste tener o no mereciste tener. Y las otras personas, ¿qué culpa tienen de tu amargura? Tienes que discernir que esas acciones químicas en tu cuerpo te están afectando, te están haciendo lento, te estás enfermando más pronto, te estás autodestruyendo. Y entonces empieza a haber una destrucción masiva de células, ya en un órgano, que puede ser el cerebro, y empiezas a tener dolores de cabeza constantes, que eso significa muchas de las veces como que hubiera cortes o como dos cables que pelones se están pegando, y hubiera constantemente ese espasmo de luz en el cerebro. ¿Por qué? Porque ya están lesionadas las neuronas y se van a morir, las vas a matar de tanto estarlo teniendo estrés, presión en ellas. Y no te va a hacer un dolor de cabeza que no te lo vas a acabar, y después vas a empezar a tener una serie de deficiencias de problemas de las articulaciones o problemas de algún órgano o deficiencias del sistema inmunológico por la misma estado de depresión y presión en la que sostienes a tu sistema nervioso. Empieza a haber pérdida de memoria, no te acuerdas de las cosas, se te hace difícil acordarte de las cosas, ¿sí? Y eso es traumatizante, porque imagínate que vas en el camión y te tienes que bajar en tal parte y no te acuerdas dónde es. Entonces entras en pánico y el pánico te bloquea más. Y entonces es una cosa, un ciclo
vicioso en el que entra tu cuerpo y lejos de poder salir de él hay un cisma. Y entonces empieza un dolor tan fuerte que puedes tener un aneurisma, o sea, se revienta una vena en tu cerebro y ahí tienes una hemorragia, ¿sí? Y eso puede ser mortal. ¿Cómo todo eso puede llegar a ocasionarte eso? O tener lo que ahorita es muy normal, Alzheimer, ¿sí? Entonces, antes eran solamente ancianos de un nivel muy decrépito. Ya es normal, ya hay niños que empiezan a tener deficiencia de memoria porque están sometidos a presión. La misma madre los presiona tanto porque ella es presionante. Son madres castrantes, ¿sí? Porque ellos fueron educados en forma castrante, ¿sí? Y entonces hay cerebros que no son tan capaces de resistir tanto y desde que son jóvenes empiezan a tener problemas. ¿Por qué mi bebé tiene cáncer? ¿Por qué? Pues porque traes toda una carga genética inadecuada, impropia, que a la larga va a generar un trauma en tu cerebro y que va a generar una serie de factores químicos que van a desencadenarse en el órgano más débil por herencia o porque se saturó de tanta presión inadecuada. Todo esto es lo que nos provoca las enfermedades que por desgracia cada vez son más notadas y más notorias en gente joven. No hay necesidad de eso. Tenemos que entender que como padres, como tutores, como maestros, como personas adultas y conscientes, no debemos presionar a los niños. Los debemos educar en un orden y una disciplina y entender que hay una reacción y acción ante su no acción. Y que eso va a tener una repercusión, pero que no es una presión, es una reacción natural de su no acción. Es como, no hiciste tu cama toda la semana, no vas a tener domingo, no se te va a dar la golosina que para ti era agradable. Se te van a dar tus alimentos, tus frutas, todo, pero esto que para ti era básico, que te daba un placer, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una repercusión. Y si el niño se presiona, tiene que entender que no es una presión y no es una esclavitud, es un orden y una disciplina. O sabes que se te va a quitar el celular una semana, no va a tener acceso a internet. O sea, cosas que hagan que el niño ubique y reubique sus acciones y lo motiven a accionar de forma correcta, pero sin que lo presionen, sí que lo ubiquen, no reprimiendo en forma física, en golpes o en tonos de voz fuertes que lesionen su sensibilidad, ¿sí? Porque los niños no tienen una madurez neuronal y va a quedar en ellos ese registro y al rato lo van a catalogar. Cualquier voz alta para ellos va a ser agresión, ¿sí? Me ha tocado estar dando clases y cuando uno tiene que hacer énfasis en alguna cosa, las personas adultas se sienten agredidas. ¿Por qué? Porque hay un código desde la niñez o desde el vientre en el que fueron lesionadas neuronalmente y que su emocionalidad responde ante un tono alto como violencia, cuando es una motivación para que el cerebro reaccione y se ubique. ¿Ves? Cómo las cosas se distorsionan. Y cuando tú dices una cosa, esa persona lo cataloga de otra forma. Y cuando habla de las cosas que tú acabas de decir, es como el teléfono es compuesto, lo entendió al revés. Totalmente. Ella vio que casi la golpeabas cuando tú solo estabas haciendo un énfasis. O sea, así sucede. Es un trauma interno. Es entendible que existe esto, pero también es entendible que nosotros tenemos que evitar eso en un niño, ¿sí? Porque eso a la larga repercute y limita la capacidad de evolución de un ser humano. Claro que el ser humano tiene que aprender a darse cuenta que ese es su limitante y cuál es su origen, estudiándose y comprendiéndose. Pero mientras no lo haga, mientras no lo entienda, para ello va a ser así.
es su realidad, es su verdad. Entonces, es importante que entendamos que mucha gente por eso no quiere estudiar, porque no entiende la diferencia entre una educación y el no hacer nada, el no esforzarse, no motivarse, no salir de ese estado de comodidad o ese estado en el que considera que es el idóneo, porque no le afecta nada, porque no le lesiona nada. Y no es lesión, es un estímulo. Pero como él lo ve como agresión, pues no le sirve. ¿Ves? Como la gente que anda en la calle, que le dices, báñate para que estés sano, y dice, yo estoy sano, no ocupo bañarme. Entonces así son los criterios. Y es por eso que el doctor Bruce Lipton habla de las creencias. Yo creo, yo siento, y habla de los ambientes, como él en lo personal, teniendo cáncer y habiendo entendido que las células cambiando de ambiente se transforman o se deterioran. Entonces dijo, bueno, si yo tengo un cáncer y el cáncer fue motivado por células que en un ambiente, en una creencia y en un lugar me provocaron esto, voy a cambiar de ambiente, voy a cambiar de actitud, voy a cambiar de pensamiento. Y transformó su cáncer. Y él es un sobreviviente del cáncer. Porque él entendió que la bioquímica del cerebro, la bioquímica de la emoción, que la bioquímica de la célula de cualquier parte de tu cuerpo reacciona a un estímulo y a las creencias que tienes de ello. Entonces hay que cambiarlo de lugar, es como una plantita. Todos hemos tenido plantita que dice, ay, esta plantita es muy celosa, si la cambias de aquí para acá, no le gusta y se pone triste. No, es el ambiente, el lugar magnético, lo que hace que esa planta se responda positiva o negativamente. ¿Sí? Y ya sabemos, y lo hemos visto, y lo han demostrado aquí varias veces en los cursos, cómo cuando tú a una taza de arroz, a un frasco con arroz con agua tapado, le constantemente lo bombardeas de pensamientos y acciones, o le gritas o le dices cosas agradables, el arroz se mantiene en perfectas condiciones por mucho tiempo, y al que tú agredes, lesionas y lastimas, se empieza a podrir. Es lo mismo, es un lugar magnético, es una agresión, es un espacio. Y es lo mismo en nuestro cuerpo. Así sucede en nuestro cerebro. Se llama sistema límbico. Recepta a través de la glándula, escuchas, captas, por eso está dentro aquí, en una glándula, y la parte de aquí está en lo que viene siendo la parte del tallo cerebral que se inserta al cerebro, ¿sí? En esa parte de aquí se afecta y entonces se irriga hacia todo nuestro cuerpo, que es el sistema simpático y el parasimpático, que dan las respuestas de hacer, no hacer, relajar, tensar, correr, relajarte. Y entonces estamos en un constante estrés, presión, no motivación para ejercer, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que si yo no me estreso, yo no me muevo. No, les digo, tienes que aprender a hacer las cosas sin estresarte, motivado a lograrlo y relajado. Es que eso no se puede, no, sí se puede. Lo que pasa es que no sabes cómo. No significa, nadie es incapaz de no aprender. Puedes ser capaz de no aprender por no querer y no aceptar, pero no está incapacitado de cambiar, porque mientras hay vida, hay posibilidad. Entonces, entendiendo todo ese badajo de información y badajo de datos y lo que te acabo de presentar del funcionamiento y mecanismo del sistema límbico, vuélvelo a poner. Ponlo cuantas veces ocupes para que entiendas cómo el tálamo, el hipotálamo, las amígdalas, esto, lo otro, todas las partes se van haciendo una serie de factores y eso te provoca dentro ¿qué? Que a rato se funciona y se enerva en algún órgano, como cuando estás contento, como cuando estás triste, son emociones contrarias. Y entonces es darte cuenta que te beneficia, discerniendo qué te hace sentir mejor. Si no tienes un cuerpo de calidad, no puedes tener una vida de calidad.
Y el objetivo del área de salud es que tú entiendas, comprendas y ejecutes lo mejor para ti, para que entonces puedas tener un vehículo de manifestación, que es un cuerpo, en óptimas condiciones. Y el cerebro es el receptor y el emisor de tu propia mente. Y pues si hay alguna pregunta, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Luis, Javier, Susi Ramos, Berta Quesada, Juan José, Alejandre, ¿quién más? Sandra Puente, y Graciela Araceli Ortiz. También a todos aquellos que están conectados y que aunque no hayan dejado un mensaje, agradecemos su presencia, y también a aquellos que posteriormente van a ser posibles que esta información llegue a sus manos. Si hay alguien en tu familia que no ha entendido todavía cómo son las emociones y por qué no se debe de enojar, muéstrale todo esto que hemos estado poniendo para que entienda y comprenda, para que acepte y esté dispuesto a cambiar y busque las opciones de ser feliz, porque nadie en este mundo nacimos para no serlo. Todos nacimos para ser feliz, y la felicidad está en entender y comprender lo que nos circunda. Y como antes hemos dicho, el agradecer las cosas, inclusive las negativas, o entender y discernir el por qué están ahí, es lo que nos hace aceptarlas y ver la vida de la forma correcta como debe de ser. No solo de la mejor forma, sino la forma correcta, es entender que esa situación yo la debo haber generado en algún momento sin darme cuenta, y que eso no significa que por eso no me tiene que llegar, porque todo en la vida se da por magnetismo, y ese magnetismo a la larga es una oportunidad de aprender, ya sea bueno o ya sea malo. Y el aceptar ese mecanismo, el solo aceptar ese mecanismo, ya te hace fácil candidato a ser feliz. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Mi nombre es Sandra Solís, estoy para servirte, y que tengas un hermoso día. Te espero la próxima semana a la misma hora. Hasta pronto. Muy buena vida.